Cadena que se ha estado repitiendo en los últimos días, el gobierno defiende el proceso de compra de renuncias obligatorias a miles de servidores públicos. El doctor Milton Gijón fue uno de los médicos despedidos del Hospital Vaca Ortiz y en la cadena sobre él se dice lo siguiente. El doctor Milton Gijón nunca trabajó gratis, pues recibía el sueldo del Hospital Vaca Ortiz. Lo que no dijo es que recibió más de $5,000 en viáticos mientras colaboró con la misión Manuela Espejo en el año 2010. En el año 2011, luego de haber terminado la misión Manuela Espejo y sin ser director del hospital, el doctor Milton Gijón dejó de registrar por numerosas ocasiones, como deben hacerlo todos los funcionarios, su asistencia en el hospital. En total, 78 días sin marcar su asistencia y más de 70 salidas sin permiso en este periodo. Según una investigación periodística, algunos pacientes del Hospital Vaca Ortiz eran remitidos por el doctor Milton Gijón a la Fundación Humanística. Primero, les daba la dirección de la fundación. Luego, los atendía y finalmente, la fundación cobraba sin emitir factura. Una de las pacientes denunció el hecho al Servicio de Rentas Internas. El doctor Milton Gijón fue sancionado por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central porque regalaba puntos a los alumnos quienes compraban sus libros. Los estudiantes denunciaron el hecho y firmaron un documento en el que se cuenta esta vergonzosa historia. Doctor Gijón, buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Vamos por partes de lo que denuncia en su cadena el gobierno en su contra. Primero, que usted nunca ha trabajado gratis, como lo ha dicho y como lo dijo aquí mismo en este espacio, que usted ha recibido honorarios o viáticos más bien por más de $5,000 mientras estuvo en la misión Manuela Espejo. ¿Eso es cierto? Cuando yo dejé, buenos días primero, cuando yo dejé la dirección del Hospital Vaca Ortiz a pedido de la Vicepresidencia de la República para trabajar en la misión solidaria Manuela Espejo, yo renuncié a la remuneración que como director percibía. Así que yo me fui a la misión solidaria con una comisión de servicio con sueldo, porque yo no podía renunciar a mi sueldo. En la misión solidaria yo no he percibido ningún sueldo. Y al igual que los 400 y pico de médicos cubanos, al igual que todo ese conglomerado humano, yo recibía un estipendio equivalente más o menos a unos $300 mensuales, que no era un sueldo, no era una bonificación, era un estipendio para los gastos personales, tipo pasta de dientes, cepillo, jamones, etc. En consecuencia, los 13 meses que yo trabajé en la misión solidaria Manuela Espejo, he recibido esa cantidad aproximada, no la he sumado porque no tengo los documentos, de $5,000 aproximadamente por 13 meses de trabajo de campo. Esa fue una de las razones por las que yo fui el único especialista del Ecuador que fue a trabajar 13 meses dejando todo, familia, obligaciones personales, etcétera, para trabajar en bien de la niñez y en general de la comunidad ecuatoriana. Ok, fue una invitación de la misión Manuela Espejo, por cierto, en la que estuvo trabajando. ¿Cuándo termina la misión Manuela Espejo? Dice la cadena del gobierno, y sin que usted sea director del hospital, deja de registrar asistencias, que de 78 días hay sin marcas de asistencia, que no registraba tampoco las salidas cuando usted ya salía del hospital o no estaba trabajando. ¿Qué pasó con eso? Esta es una cadena en donde se ha hecho una serie de aseveraciones que constituyen verdades a medias y en consecuencia estas son mentiras enteras. Lo que no dice la cadena es que en mi caso personal, mis funciones son como jefe de docencia e investigaciones del Hospital Vaca Ortiz. Y como tal, yo tengo varias funciones. Tengo que dictar charlas científicas, organizar sesiones científicas, supervisar la pasantía de internos, externos, médicos posgradistas de más o menos 14 universidades. Esto de manera conjunta con la jefatura de residentes que está bajo mi departamento, implica una serie de trabajos administrativos y la atención de pacientes es una de las obligaciones que yo tengo
Es decir, son una larga cadena de funciones que ningún pero que no otro habrá médico atendido lo en hace. un año más que un paciente. Ya ¿por qué? vamos. Yo le mandé el día de ayer una documentación de los pacientes para que la ciudadanía pudiera ver la clase y la complejidad de pacientes que yo veo en el hospital. Podemos ver en fotografías, de hecho, si lo podemos rodar ahora en pantalla, debido a su especialidad, evidentemente. Pero por supuesto, los pacientes que yo veo en el Hospital Baca Ortiz rebasan de toda consideración común. No son pacientes que se resuelven sus casos con una receta. Amerita mucho tiempo de investigación. Por eso es que en todas partes del mundo, ver 3 o 4 pacientes genéticos en una mañana entera es por lo general la regla. De manera que lo que no se dice en la misión es que el doctor Milton Gijón tiene que dictar charlas científicas, organizar... Eso ya lo mencionó, pero entonces, ¿pudo atender pacientes usted? Pero claro, con su misión de cumplir y pacientes? jamás he dejado de atender pacientes, ni cuando era director, pese a que estaba exento de ello, de la misión solidaria. Una vez que pasaba varios días en el campo, volvía a atender pacientes en el Baca Ortiz, tanto los de consulta externa y los mismos niños y niñas que venían de la misma misión solidaria. Cuando me reintegro a mis funciones, yo hago la consulta externa y prueba de ello es que la genética clínica que yo la enseño con los estudiantes de la Universidad Central, han estudiado ellos pacientes día a día, 2, 3, 4 casos. Hay mañanas que hay un paciente, hay mañanas que se llegan a ver hasta 6 o 7. En la cadena se dice que sus pacientes, algunos de ellos eran referidos a una fundación, donde usted luego ahí sí ya les atendían y que además que les cobraban sin facturas y que de hecho hay la denuncia de una señora que ha dicho que pues se les refiere a esta fundación para que se les atienda ahí. Esta es otra verdad a medias. Debería darles vergüenza de hacer aseveraciones ante la nación cuando se dice una parte pero no se dice la otra. En la Fundación Humanística para los años 2007, 2008, por allí, era uno de los pocos lugares que se hacía exámenes citogenéticos. Esos exámenes citogenéticos no se hacen hasta el día de hoy en el Hospital Baca Ortiz. Y esto es un INRI. Y esa es una de las cosas que ha molestado al gobierno cuando yo he criticado al Ministerio de Salud, que es uno de los pocos países de Latinoamérica que hasta el día de hoy no tiene un centro de genética. Es decir, usted les enviaba o le refería a esa fundación para que se les pueda atender de algo que no les podían atender en el Baca Ortiz. Exactamente. Esa fundación se extinguió hace varios años. Y hoy los exámenes citogenéticos, la mayor parte de los niños van y acuden al hospital militar donde con gran servicio las genetistas de dicha institución han podido colaborar con los niños del Baca Ortiz. ¿A qué cree que responde usted estas acusaciones? Recordemos que usted ha presentado, o más bien ha denunciado públicamente, por ejemplo, la falta de quirófanos y algunas otras cosas dentro del hospital Baca Ortiz. ¿Por qué entonces esa cadena? Es evidente que lo que ha molestado es que he despertado celos, a mi manera de ver, en algún sector del gobierno, porque haber hecho obras que en este mismo momento, mientras estamos haciendo la entrevista, se están salvando vidas de niños haciendo diálisis renal, por ejemplo, un servicio que yo lo construí y que no hay otro parecido y de esa envergadura, al menos en Quito y en casi todo el país. Esa labor preeminente como director, la labor preeminente como investigador de la misión solidaria Manuel Espejo y la crítica que yo he hecho de la falta de existencia del centro de genética, el cierre absurdo de los 10 quirófanos que ya va a ser un año que se los han cerrado y una serie de críticas por supuesto constructivas. Ahora, que no las ha aceptado el gobierno. En caso de que las denuncias que se plantean en la cadena, que sean ciertas, algunas de sus faltas o irregularidades, ¿a usted se le abrió en algún momento algún sumario administrativo, una acción disciplinaria o...? Porque si de ser ciertas algunas de estas denuncias, a usted de alguna manera se le estaría premiando al comprarle una renuncia obligatoria en vez de despedirlo y teniendo causales para que se pueda dar su destitución a la remoción de su puesto, dando algunas de estas causales en la propia ley de los servidores públicos cuando incumplen o cuando faltan o cuando no atienden.
De una manera artificiosa en mí se ha querido personificar una aberrante medida que ha tomado el gobierno, como es los despidos intempestivos, que ha perjudicado a miles de servidores públicos y en particular de médicos y enfermeras. En consecuencia, debo aseverar categóricamente que que yo conozca, ningún funcionario del sector público, y menos médicos, hemos recibido motivación alguna para nuestro cargo. La acción de personal que la tengo aquí, por la cual se nos despide, no tiene una sola motivación. Lo que yo le digo es, si es que en realidad estos motivos serían ciertos, hay un debido proceso que se puede cumplir para que usted sea removido de su cargo, si es que hubieran habido. Nunca hubo un motivo ni razón. Es más, la gente sabe, mis pacientes cuyas declaraciones están dirigidas ya al presidente de la República, al ministro, aseveran que yo vivo prácticamente en el hospital atendiendo el servicio que yo lo fundé igualmente. Y esa ha sido, doctor, le pido disculpas porque se nos acaba el tiempo, pero ha sido la réplica del doctor Gijón, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo con